Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería exponer una tesis, bueno, personal, aunque no creo que sea original. Creo que cualquier jurista que haya, que haya hecho un análisis o haya hecho algún tipo de reflexión acerca de la Constitución salvadoreña, seguramente habrá concluido algo muy similar a lo que yo voy a exponer. Y tiene que ver con que si las constituciones tienen ideología, si las constituciones pueden definirse de alguna forma en, en alguna parte del espectro político. Y bien, respecto a eso, y analizando, estudiando, verificando, debo decir que la Constitución salvadoreña puede definirse perfectamente como una constitución socialdemócrata, pleca constitución socioliberal, ¿verdad? Si la vemos desde el lado de la derecha podría ser socioliberal, y si la vemos desde el lado de la izquierda, socialdemócrata, o también denominadas comúnmente como democracias liberales, ¿verdad? Pero vista como un concepto como socioliberal, ¿verdad? Desde el lado de las derechas, y repito, socialdemócrata del lado de la izquierda. ¿Por qué emito esta tesis, ¿verdad? Bueno, la Constitución salvadoreña está inspirada en las constituciones posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estas constituciones fueron resultado de una necesidad y un ánimo de reconstrucción de Europa después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, así como de la influencia de teorías económicas, por ejemplo en el caso de Keynes en el ámbito anglosajón, que también permitió a países como Inglaterra o Estados Unidos incorporar una economía, una planificación estatal y una intervención estatal en asuntos colectivos, ¿verdad? Básicamente amparando o garantizando en cierta forma derechos de la colectividad, derechos sociales. En el caso europeo es todavía mucho más expresa esa obligación que adquiere el Estado para con los derechos sociales. Y bueno, antes en los estados clásicos, de estados liberales clásicos, no existían muchas obligaciones sociales, pero estaban aquellas obligaciones que tenían que ver con la no coacción, la no intervención en las libertades individuales. Ya las libertades individuales había sido una enorme conquista que quedó básicamente en la mayoría de constituciones y normativas de los estados nacionales después de la Revolución Francesa. Sin embargo, el siguiente paso, la siguiente profundización de derechos, la siguiente profundización para hacer efectivos esos derechos individuales, también conocidos como de primera generación, implicaba un rol más activo del Estado, lo que Isaiah Berlin, el autor ruso-británico, llamaría no solamente la libertad negativa, aquella que implica la no coacción para el individuo en su voluntad, en el libre ejercicio de su voluntad, sino también la libertad positiva que permite que esa voluntad se mueva y haga efectivo o factible el goce de los derechos individuales, de los derechos conocidos como derechos individuales o derechos fundamentales de primera generación. Bueno, en ese sentido, estas constituciones, retomando, estas constituciones europeas, italiana, francesa, alemana también, incluyen ya no solamente como un acto de altruismo, sino que lo incluyen como obligaciones estatales los derechos sociales que implican un rol activo del Estado. Ya no solamente es un dejar hacer, dejar pasar, sino que en este punto el Estado coloca y pone hospitales para salud pública, para sanidad pública, universidades para educación superior, y administra las pensiones, tiene un rol mucho más preponderante en la intermediación de las relaciones laborales, etc. Es decir, ya interviene, o el suministro de agua, etc. Ya no solamente tiene que ver con seguridad pública, no solamente tiene que ver con una cuestión militar, sino que interviene. En fin, estas constituciones que adquieren esos compromisos de corte social son las que preponderantes en Europa y en todo su círculo de influencia, o aquellos países donde tiene mucha influencia. En el caso salvadoreño, nosotros tenemos muchísima influencia de las constituciones europeas, de los estados-nación europeos.
Así es como tenemos muchas constituciones que van desarrollando, van incorporando tanto los derechos individuales como los derechos sociales. Y ese es el punto clave con el que quiero cerrar. La Constitución salvadoreña es una constitución socialdemócrata o socioliberal porque establece como derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos que tienen la mayor cantidad de garantías y mecanismos de exigibilidad, tanto derechos individuales como derechos sociales. Efectivamente, los derechos sociales es mucho más difícil hacerlos exigibles porque depende de ciertas variantes como presupuesto, como tener plata también para ser efectivos, para tener muchos más equipos para detectar un cáncer, para detectar un tumor, etcétera, cosa que no siempre se tiene. Es decir, los derechos sociales también necesitan un poquito más de dinero de lo que se obtiene o de lo que actualmente hay en existencia, por así decirlo. Sin embargo, hay mecanismos de exigibilidad de esos derechos, tanto, bueno, un poco menos que los derechos individuales, pero existen. Pero más allá de eso, implican una obligación para el Estado, aunque actualmente esos derechos sociales no sean 100% efectivos, no tengan toda la capacidad. Lo cierto es que la obligación subsiste. Lo cierto es que la obligación legal, no solamente moral, no solamente ética, no de lástima, no de altruismo, sino que la obligación legal de hacer efectivos los derechos sociales es jurídica, es vinculante. Y claro, hay un esfuerzo continuo para llegar hasta el cumplimiento de esos derechos. Pero ese es el rol que cambia. En El Salvador, por ejemplo, está garantizado el derecho al agua, está el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Y cuando vamos a la realidad, efectivamente eso dista de lo que muchas veces observamos. Sin embargo, hay una obligación jurídica, una obligación vinculante para el Estado para conseguir esos fines. Que en la actualidad no se esté cumpliendo no implica que el sistema sea un fracaso. Por otro lado, es menester aclarar que es diferente el sistema, la norma jurídica, la parte teórica de la formulación y configuración del Estado social y democrático de derecho o Estado socioliberal y el comportamiento individual de ciertos políticos o ciertos funcionarios. Bueno, a veces no es un comportamiento individual, sino que es un comportamiento emparejado con la cultura también existente en ese país, ¿verdad? Entonces, hay que separar un sistema beneficioso donde permite la participación de todos, donde se promulga la participación de todos, aunque hoy no lo veamos, pero existe la obligación jurídica de buscar esa participación de todos y no modificarla por un Estado o un sistema mucho más unidireccional, mucho más autoritario, sino que cuidar esa apertura que tiene el sistema socialdemócrata o socioliberal, como repito, visto desde las derechas, que existe actualmente en El Salvador. Por último, que la Constitución haya sido aprobada en tiempos de guerra, donde había masacres, es cierto, pero hay que analizar el texto constitucional, no solamente a partir de la raíz, no solamente a partir de eso se le llama una falacia de la fuente envenenada, a nivel de retórica, no solamente porque fue creado en tiempos de guerra, significa que ese documento legal esté viciado. Hay que leer la Constitución. En mi caso, y muchísimos juristas podrán estar de acuerdo o desacuerdo, pero en lo personal me parece un documento valiosísimo, brillante, valiosísimo, que garantiza y que establece como derechos fundamentales no solo los derechos individuales que están consagrados, aunque hoy en día hay algunas situaciones que los están coaccionando, pero también los derechos sociales les da esta potencia de ser derechos fundamentales. El Estado se otorga esa obligación de buscar la efectividad de los derechos no solo individuales, que tienen que ver con dejar hacer, con no coaccionar, sino también aquellos en los que requiere un posicionamiento activo, una búsqueda activa de su satisfacción, como el caso de los derechos sociales. En ese sentido, concluyo que la Constitución salvadoreña es socialdemócrata, socioliberal y está basada en ese sentido
en el mejor sistema político posible.